Hola. Bueno, pues... perdón. Perdona, Ricardo. Sigue. Hola, buenos días. Ya vamos con un poquito de retraso y eso que es la primera de las mesas que tenemos. Muchas gracias a la Sociedad de Cardiología y a todos los que habéis venido a estar aquí. Y vamos a empezar con una mesa de anticoagulación que nos van a hablar sobre las últimas evidencias en anticoagulación. Yo creo que durante este año la verdad es que ha habido importantes cambios. La pandemia nos ha traído el uso masivo de los anticoagulantes de acción directa y probablemente olvidar en muchas situaciones el sintrón como teníamos desde hace años. Y para ello contamos con tres ponentes fantásticos que nos van a ir contando cada uno su charla. Dejo a Ricardo que presente al primero. Pues la primera charla del ensayo de la práctica clínica, cómo tratamos al paciente anticoagulado, la va a dar Marco Blázquez, que es cardiólogo y especialista de imagen en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, de Madrid. Así que, Marco, cuando quieras. ¿Qué tal? Bueno, lo primero agradecer al comité organizador la oportunidad de estar aquí y daros esta charla, que de lo que va a versar básicamente pues es un poco de ver esta transición de conocimientos que hemos tenido desde que los ensayos clínicos con los anticoagulantes de acción directa pues nos dieron esta nueva opción para tratar a los pacientes con fibrilación auricular, esta transición, digo, de conocimientos que hemos tenido después de más de una década de uso ya en vida real. Bueno, primero la charla pues constará de una introducción sobre los ensayos clínicos que conocemos, lo más breve posible. Luego pues entraremos en si son reproducibles estos datos de los ensayos clínicos en la vida real. Veremos si lo estamos haciendo bien en la vida real, si realmente estamos tratando bien a estos pacientes, y si nos da tiempo pues daremos algunas consideraciones prácticas muy breves. Bueno, sabemos que los antagonistas de la vitamina K cambiaron el pronóstico, sobre todo a nivel de embolia y de ictus isquémico en los pacientes con fibrilación auricular ya hace décadas, pero pues estos fármacos también conocemos muy bien que tienen grandes problemas que han hecho que desde que se inició su uso siempre se haya buscado una alternativa. Por suerte, pues a partir de 2009 con el Relay que testaba el dabigatran y luego ya en el 2010 con el Rocket con el rivaroxaban, en el 2011 con el Aristotle con el apixaban y más tarde en el 2013 en el Engage con el edoxaban, pues hemos conseguido tener 4 fármacos que ya a estas alturas en las guías clínicas se han impuesto claramente sobre los antagonistas de la vitamina K para el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular, siempre que no tengan prótesis mecánicas ni tengan una estenosis mitral moderada o severa. Aquí están los 4 protagonistas de la aventura, que son bien conocidos por todos. Entonces, los ensayos clínicos, sin entrar evidentemente en grandes detalles, sí que tenemos que saber que son 4 ensayos clínicos muy diferentes entre ellos, con diferentes diseños, muy difíciles de comparar en muchos casos. Sí que hay que destacar que el Relay fue el único que tuvo 3 brazos paralelos independientes absolutamente, con 2 dosis en este caso del dabigatran. En el resto no hubo ese diseño, solo el Engage tenía un diseño también con 3 brazos, pero no independientes, que se podía pasar de una dosis a otra. En cuanto a los resultados, pues en general fueron buenos, todos demostraron por lo menos no inferioridad respecto a los antagonistas de vitamina K y como las dosis altas de dabigatran de 150 y la dosis de apixaban mostraron mayor eficacia en el combinado de ictus y embolia sistémica, y la dosis, y en cuanto a seguridad, en cuanto a sangrados mayor, la dosis baja de 110 de dabigatran y el edoxaban y el apixaban también demostraron superioridad frente a antagonistas de vitamina K. Insistir en eso, en que el único que tuvo 3 brazos absolutamente independientes para las 2 dosis, tanto la alta como la baja, que ya veremos que luego pues tiene su importancia, fue el Relay con dabigatran. El resto pues o no tuvieron esas dosis, o no tuvieron esos brazos, o los brazos no eran independientes, como en el caso del Engage. Y también pues que el perfil farmacológico de estos fármacos pues también es diferente, aparte de la diana, que en el caso del dabigatran es la trombina y en el caso de los otros 3 es el factor 10A. También hay que destacar que
que la manera de eliminación del fármaco, la excreción renal es muy importante en el dabigatran, hasta el 80%, no tanto en los otros, y sin embargo las interacciones con el citocromo P34A son importantes en los anti-10A y no tanto en el dabigatran. Entonces, teniendo los ensayos clínicos, que eran ensayos clínicos que habían demostrado eso, superioridad o por lo menos no inferioridad en todos estos fármacos respecto a antivitamina K, la duda en estos años siempre ha sido si estos resultados se iban a validar con luego la experiencia en vida real, ¿no? Los ensayos en vida real son, los estudios en vida real son estudios que evidentemente tienen una validez científica menor porque están sujetos a más sesgos, evidentemente las definiciones de eventos no son tan estrictas como en un ensayo clínico y pueden variar en los diferentes centros que se produce el estudio, pero sí que nos permiten ver un tipo de paciente diferente al paciente tan seleccionado que sucede en los ensayos clínicos, un paciente mucho más cercano al paciente que vemos todos en la consulta. Entonces, ha habido varios estudios en vida real, voy a dar un resumen rápido de los más importantes de cada uno de ellos, que pues, lo que han intentado es validar estos datos que se veían en el ensayo clínico. En cuanto al dabigatran, el más importante de ellos es el Gloria AF, que pues, es un estudio a 2 años prospectivo, en el cual básicamente en lo que respecta a la eficacia y a la seguridad, pues lo que se intentó comparar es los resultados que se daban en este estudio observacional con respecto a un análisis que se hizo post-hoc de los pacientes tratados con dabigatran en el RELAI, de acuerdo con las recomendaciones posológicas de la UE. Y se vio que estos resultados no solo eran congruentes, sino que incluso los eventos, tanto de seguridad, el ictus, como los eventos de eficacia, como el ictus, como los eventos de seguridad, como la hemorragia, el sangrado potencialmente mortal, eran menores en este estudio observacional y, por tanto, mejores que incluso en el ensayo clínico. Para el rivaroxaban hay un estudio muy parecido a este Gloria, que es el Santus, que también es un estudio prospectivo, observacional, en el cual también se intentaba comparar los resultados en pacientes que usan rivaroxaban con respecto a los resultados que se veían en el estudio, en el ROCKET en este caso. Se vio además que en el ROCKET los pacientes seleccionados fueron especialmente pacientes de alto riesgo embólico, con una media del CHAS de 3,5, con un ictus previo en más de la mitad de los pacientes, mientras que en vida real todo eso disminuía, ¿no? Se veían pacientes con menos riesgo, con un CHAS-VAS y con ictus previos en mucho menor porcentaje, y se vio también, como en el estudio anterior, que tanto los resultados de eficacia como el ictus, las embolias sistémicas, como los resultados en seguridad, la hemorragia mayor, la hemorragia intracraneal, todos eran asimilables o menores o en todo caso iguales a los que se habían visto en el ROCKET, o sea, también congruentes. En el caso de la apixaban, tenemos el estudio más importante en vida real, que involucraba a 76.000 pacientes, a más de 76.000 pacientes. En este caso lo que se fue a comparar de nuevo warfarina, el antivitamina K, con el apixaban, siendo resultados en vida real también muy favorables al apixaban, tanto resultados en eficacia, como el ictus y la embolia sistémica, como resultados en seguridad, las hemorragias mayores. Prácticamente en cualquiera de los ítems, tanto de eficacia como de seguridad, el apixaban se mostró también en vida real favorable en resultados respecto a los antivitamina K. También el edoxaban tiene algún estudio en vida real, el más importante es este en población asiática, en coreanos, en el cual también se intentó, como en el estudio anterior, valorar de nuevo la eficacia respecto a warfarina. En este caso no hubo resultados en cuanto a ictus isquémico y hemorragia intracraneal, resultados significativos, aunque sí una tendencia a favor de edoxaban, pero sí que lo hubo en hospitalizaciones por sangrado gastrointestinal y en hospitalización por sangrado mayor, y también fue significativamente menor la mortalidad por cualquier causa, y en un combinado entre mortalidad por cualquier causa, ictus isquémico y hemorragia intracraneal.
Entonces, bueno, pues podríamos pensar, bueno, pues ya tenemos los fármacos, los ACOT, que son unos fármacos que parece que son buenos, que son mejores que los antivitamina K, que además lo hemos confirmado en vida real. Ya parece que lo tendríamos solucionado, ¿no? Que ya no tendríamos que pensar en nada más. Sin embargo, yo creo que es importante que nos preguntemos si, aparte de que estos fármacos están demostrando ser tan buenos como o mejores que los antivitamina K, es si realmente los estamos usando bien, ¿no? Y aquí el gran problema es en la elección de dosis, ¿no? Como hemos ya anticipado antes, hay que en las guías de práctica clínica y en las fichas técnicas, la manera de decidir estas dosis bajas o altas en cada uno de los fármacos, pues las basamos en 4 ítems: en la función renal, en la edad, en el peso y en la concomitancia de tratamientos que puedan estar interaccionando con estos fármacos. Pero, sin embargo, los médicos tenemos tendencia también a usar otros criterios en los cuales, sobre todo, podemos infradosificar estos fármacos, ¿no? Si vemos un paciente especialmente frágil, que tenemos miedo que se pueda caer, tenemos más tendencia a dar dosis bajas. También si, aunque no entre dentro de la ficha técnica, tiene valores de función renal o de peso, límites, tenemos miedo de que pierda peso, de que la función renal empeore. Y si, sobre todo, pues también tiene un Hasbled o cualquier de los scores que usamos para ver el riesgo hemorrágico alto, pues también solemos tener algo de miedo y ponemos dosis más bajas. El problema de esto es que, tal y como ponen las guías, volviendo a las guías de práctica clínica del año pasado de la FA, hay que tener en cuenta que en las guías diferencia muy bien entre la dosis baja de uno de los anticoagulantes, que es el dabigatran, que es el único que da ese nombre, y la dosis reducida, que es para los otros, da la definición para los otros. Y esto tiene importancia y lo ponen así porque no es lo mismo esta dosis baja que la dosis reducida de los otros anti-10A. Y esto es así porque, como en este editorial de 2016 del doctor Martínez Rubio, doctor Dan, se especifica, hay que considerar que solo el estudio RELAY tuvo un suficiente tamaño y poder estadístico como para poder determinar la no inferioridad de la dosis reducida de dabigatran de 110 frente a la warfarina a la hora de prevenir el ictus y el embolismo sistémico, ¿no? Al final, lo que hacemos si damos una dosis reducida es ganar algo de seguridad, pero perdiendo eficacia. Y si además no tenemos una evidencia científica muy clara de que esa dosis baja nos está dando la misma eficacia, pues ahí pueden surgir problemas. Además, el uso de esas dosis reducidas es un uso que, sobre todo en los anti-10A, es muy superior al que se podía prever viendo los ensayos clínicos. Es decir, en los ensayos clínicos el porcentaje de pacientes con dosis reducida era mucho menor que el que estamos usando realmente. Y podríamos pensar que esta dosis reducida, a lo mejor, pues, es que usando la ficha técnica realmente es así y todos los que estamos usando dosis reducida está bien usado, pero para eso pues ha habido una serie de estudios observacionales que han intentado ver realmente si estamos infradosificando, si estamos dando dosis reducidas en pacientes que no deberían tenerla. Ha habido varios estudios, el Orbit en América, en Estados Unidos ya vio que había hasta un 9% de pacientes que parecían infradosificados, también hay un registro español, el Fantasía, que vio hasta un 17,6%, y hasta ahora el más importante, que es un estudio el más numeroso y el que es internacional, que es el Garfield AF, en el cual se ve que hasta un 23,2% de los pacientes tratados con anticoagulantes de acción directa está infradosificado, estamos usando dosis menores. Deteniéndonos un poco en este estudio, que es interesante, estudio publicado el año pasado, pues pretendía eso, evaluar unos patrones de prescripción de ACOT y evaluar el impacto de esa dosificación de acuerdo con la ficha técnica e identificar además predictores en la población que puedan decirnos que ese paciente tiene más riesgo de estar infradosificado. El estudio Garfield, que es un
un estudio observacional más amplio con otros objetivos, se pudo usar alguna de estas cohortes que se usaron para valorar esta infradosificación, que se definió básicamente por lo que en cada país están aprobadas las guías de la EMA, de la FDA y en el caso de Japón de su agencia del medicamento, ¿no? Y eso es lo que se usó, esos parámetros que todos conocemos de la ficha técnica para definir la dosis recomendada y la infradosificación y la sobredosificación. Y teniendo en cuenta factores como la función renal, el peso, la edad y el riesgo de hemorragia. Se vio que al final se usaron 10.426 pacientes de este registro del Garfield, de ellos descompuestos, pues el grupo más numeroso, con más de 4.000, era el Rivaroxaban, luego el Apixaban y el Dabigatran. El Edoxaban tiene un número reducido porque probablemente pues, era un fármaco que estaba recién comercializado y se usaba menos, y de ello se vio que el 72,9% estaban recibiendo una dosis recomendada, pero más de un cuarto de los pacientes estaba recibiendo una dosis no recomendada, fundamentalmente a expensas de la infradosificación, como hemos dicho antes, de un 23,2%. Y además se observó que a mayor puntuación en el chatbox, más riesgo había de que el paciente estuviera recibiendo una dosis menor, una dosis infradosificada de ACOT. Descomponiendo por fármacos, los fármacos más nuevos, tiene lógica pensarlo, los que se habían comercializado posteriormente eran los que estaban sufriendo más este proceso. Evidentemente el Edoxaban, que además tenía un número muy bajo, pues era el que presentaba más infradosificación. Y la cuestión de esto es si tenía realmente relevancia clínica, porque no solo es ver que hay pacientes infradosificados, sino si eso está importando. Oye, a lo mejor tenemos mucho paciente infradosificado, pero luego los resultados pues no dicen que eso no tiene importancia. Pero en este caso no es así. Se vio que la mortalidad por cualquier causa era mayor en los pacientes infradosificados que en los pacientes con dosis correcta, ¿no? No así, no se pudo demostrar que el ictus o la embolia sistémica estuviera afectada significativamente por esto. Sí que es cierto que los que estaban infradosificados tenían algo menos de hemorragias, ¿no? A cambio, pero a cambio de un aumento de la mortalidad, con lo cual pues es algo importante, ¿no? Y además los predictores más potentes para la infradosificación se vieron que eran sobre todo el sexo femenino, la etnia no caucásica, la diabetes, la terapia concomitante con antiplaquetarios y sobre todo la edad, ¿no? La edad, que en pacientes mayores pues en general pues se ve que los médicos nos da más miedo y pues tendemos a poner dosis más bajas. Por tanto, se concluyó que el uso de dosis no recomendadas se asoció con un mayor riesgo de muerte por cualquier causa, principal muerte cardiovascular, pero no se asoció con un aumento significativo del riesgo de accidente cerebrovascular y de embolia sistémica y hemorragia mayor. Y que además estos pacientes de mayor riesgo eran los más propensos a recibir dosis no recomendada de ACOT. Así como modo de curiosidad, tenemos también un registro español en pacientes no enagenarios de más de 90 años, en los cuales se vio que hasta más del 40% estaban recibiendo dosis no adecuada de ACOT, fundamentalmente también a expensas de la infradosificación. En este caso, claro, el Dabigatran no tenía prácticamente infradosificación porque, como el criterio es por edad, pues los pacientes mayores de 80 años pues tienen que llevar la dosis reducida, pero en el resto, y sobre todo con Apixaban, había muchos pacientes con infradosificación. Y por último, no sé cómo vamos de tiempo. Si... Vale, pues vamos rapidito. En la pregunta también, en el otro sentido de la pregunta de cómo tratamos al paciente anticoagulado, pues quería hablar de algunas consideraciones prácticas muy rápidas, algunos TIC. ¿Cómo iniciamos el tratamiento con ACOT? Bueno, estas son las últimas guías de 2021 para el uso de los ACOT, de lo cual, pues básicamente hay que hacer una primera visita, hay que tener claro que tenemos que tener una analítica con el hemograma, con la función renal y hepática y un panel de anticoagulación. Y luego los intervalos para seguir a los pacientes, sobre todo tendremos que tener especialmente cuidado con los pacientes mayores de 75 años, que se aconseja, sobre todo si están tratados con Dabigatran, verlos cada 4 meses, y los pacientes con aclaramientos de creatinina menor de 60
presenta que con esta fórmula del aclaramiento de creatinina entre 10, pues podemos ver los meses que hace falta que les veamos, ¿no? Si tiene un aclaramiento de creatinina de 50, pues cada 5 meses, de 40, y en caso de que haya una enfermedad interrecurrente que pueda afectar a la función renal hepática, habrá que verlo en ese momento. En el cambio bien conocido también del anticoagulante antivitamina K al ACOT, pues saber que por debajo de 2 se puede iniciar inmediatamente, debajo de 2 el INR, entre 2 y 2,5 inmediatamente al siguiente día, entre 2,5 y 3 hay que rechequear en 1 o 3 días y por encima de 3 hay que posponerlo algo más. Esto quedaría para otra sesión de aquí a del hijo, simplemente un par de diapositivas. Nada, pues lo que hay que integrar es cuáles son los que han demostrado mayor para el riesgo embólico, cuáles han demostrado que son mejores ante el riesgo hemorrágico, y con eso integrar también en la función renal, saber que el dabigatran es el que tiene peor perfil por esta eliminación renal superior que tiene. Y también pues, se puede tener en cuenta cuál de ellos tiene ahora mismo un antídoto aprobado, que el único es el del dabigatran. Y por último, pues la dosificación, poner simplemente lo que conocemos todos, en ficha técnica. El dabigatran, lo fundamental es la edad, menores de 80 años la dosis plena, mayores de 80 años la dosis baja, y en cuanto a los anti-10A, pues lo fundamental es el aclaramiento de creatinina, y con el aclaramiento de creatinina ya más normales, pues se pueden valorar otros aspectos como la edad, el peso, el uso de fármacos interrecurrentes. En conclusión, los anticoagulantes de acción directa han demostrado ser fármacos seguros y eficaces para la profilaxis de los eventos cardioembólicos en la fibrilación auricular no valvular. Los estudios en vida real, además, pues nos han certificado que estos resultados son congruentes en eficacia y seguridad con los ensayos clínicos pivotales. Hay que tener en cuenta que la dosis baja de dabigatran es la única dentro de esas dosis bajas o reducidas que ha demostrado claramente no inferioridad con una evidencia suficiente respecto a antagonistas de la vitamina K. La infradosificación es un problema que además se acentúa con la edad, con el sexo femenino, con la diabetes y con la terapia antiagregante concomitante. Además, esta infradosificación hay que saber que aumenta la mortalidad del paciente, por lo tanto hay que intentar siempre ajustarse a ficha técnica, y si no es posible, probablemente lo razonable sea usar el dabigatran de dosis baja, 110 para estos pacientes, y que bueno, pues la elección de ACOT se debe realizar integrando el riesgo embólico y de sangrado con otros factores clínicos a tener en cuenta. Muy bien, muchas gracias, doctor Blázquez. Vamos a dejar las preguntas para el final, en función del tiempo que tengamos. Ahora vamos a pasar con el doctor Víctor Hidalgo, del Hospital de Albacete, que nos va a presentar anticoagulación oral en escenarios clínicos complejos. Muy bien. ¿Se oye bien? Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a la organización por la invitación, sobre todo a David, que fue quien me planteó este tema. No tengo conflicto de intereses y, bueno, cuando me planteó hablar sobre anticoagulación en escenarios complejos, yo me hice un esquema de qué podría hablar en estos 15 minutos, que creo que nos serviría un poquito más y me vendría a mí bien repasarme también. Entonces, bueno, me he planteado estos 5 escenarios, que sería cómo anticoagular al paciente muy mayor, a los pacientes que han tenido antecedentes de hemorragia intracraneal, cómo manejar a los pacientes pre-procedimiento invasivo que van a ser sometidos a una cirugía, y qué hacer con el paciente oncológico y la patología hepática. Bueno, este es el que más me entretendré, porque creo que es el que más vemos los cardiólogos, el paciente muy anciano. Y el motivo es pues, porque cada vez la población es más envejecida y asociado a este envejecimiento, pues el riesgo embólico, como sabemos, aumenta. Puntúa dos puntos en la echada del Charles-Bach el tener más de 75 años. El problema con estos pacientes, sobre todo en los muy ancianos, en más de 85 años, es que hasta el 20% tienen algún grado de demencia, con lo que eso conlleva, con el aumento de riesgo de caídas, con la polifarmacia, con la polimedicación y, por tanto, aumento del riesgo de hematomas y de sangrados. Este problema es creciente. En España actualmente contamos con 40.000 ancianos con fibrilación auricular y demencia, y se estima que para el 2050 esto va a ser hasta 100.000 pacientes. Es con el riesgo de caídas que esto conlleva. Y además estos pacientes están poco representados en los estudios clínicos. Entonces, ahí tenemos el problema.
Yo he puesto un pequeño caso rapidito, eso de esta diapositiva, porque justo la semana pasada se me planteó en la consulta, yo soy arritmólogo, y en una revisión de un marcapasos de la tía de un internista de 92 años que lleva en marcapasos por un bloqueo V, pues vemos en la revisión que tenía episodios de fibrilación auricular paroxística de hasta 5 horas de duración. Su sobrino me dice que la mujer tiene una demencia incipiente y además que se cae con frecuencia. Y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues si repasamos un poquito, esta diapositiva la pongo porque es lo que me planteó él. ¿Y si le pongo un antiagregante? Los antiagregantes no se deben de plantear en pacientes con fibrilación auricular porque no aportan beneficio en cuanto a anticoagulación y, sin embargo, el riesgo hemorrágico pues, es similar a anticoagular al paciente. Por lo tanto, la antiagregación fuera. Esto ni lo comentamos. Y el problema que tienen estos pacientes pues es ese, con pacientes, como se ve en este trabajo de aquí, que más de 90 años que se caían, que tenían caídas en ese estudio, tienen una mortalidad de hasta el 5,5% frente a una mortalidad más bajita del 0,9% en pacientes más jóvenes que sufrían caídas. Esta mortalidad se asociaba además con el uso tanto de anticoagulantes como de antiagregantes. Pero, sin embargo, si nos vamos a este trabajo del stroke del 2000, ya hace tiempo se sabe que los pacientes ancianos, incluso con fragilidad, pues son los que también se benefician bastante de la anticoagulación, ya que el riesgo embólico pues, es claramente superior a los pacientes más jóvenes. Y además hay un trabajo, un modelo analítico que se publica en el 99, es antiguo, pero lo pongo porque viene a decir que para que un paciente anciano pierda el beneficio de la anticoagulación se debería de caer al menos 295 veces al año. Hombre, yo creo que 295 son muchas, pero lo que viene a decir este trabajo es que no hay que olvidar el beneficio de la anticoagulación y que las caídas son importantes, pero principalmente la prevención de ictus o embolia sistémica. ¿Qué pasa con los pacientes frágiles? Pues eso, que como vemos en esta gráfica, es que no sé si tiene bueno, puntero, pero bueno, en la gráfica de la derecha vemos que cuanto mayor puntuación tiene el paciente de fragilidad, pues menos probabilidad de que sea anticoagulado. De hecho, si miramos algo de evidencia, en este trabajo que se publica en el American Heart Journal en el 2019, vemos que compararon a pacientes con fibrilación auricular, con fragilidad y demencia, vemos como comparados con los pacientes que no tenían fragilidad y demencia, pues los anticoagulaban menos, tenían mayor mortalidad, pero no mayor riesgo de ictus o mayor sangrado que los que no tenían estas patologías, y lo que se vio es que los pacientes que recibieron anticoagulación con demencia y fragilidad pues no se asoció ni con mayor mortalidad ni con mayor incidencia de sangrado en este trabajo. Si vamos a los subanálisis que se han hecho de los estudios pivotales, como por ejemplo en el ENGAGE, pues se analizaron luego pacientes que tenían riesgo de caídas y recibían anticoagulación, pues se vio que Doxaban seguía siendo en estos pacientes eficaz y seguro, a pesar de tener riesgo de caídas con respecto a la warfarina. Tenían una tendencia incluso a tener menor mortalidad y hemorragia intracraneal que la warfarina. En el Aristóteles pasa lo mismo, con Apixaban el beneficio en este tipo de pacientes con historia de caídas y fibrilación auricular pues era consistente con warfarina, con un poquito menos riesgo de hemorragia intracraneal y creo que de hemorragia intestinal que warfarina. Y luego otro trabajo que se publica en 2018 en el que se comparan dabigatran, Apixaban y rivaroxaban con warfarina en pacientes también frágiles, pues se ve más o menos la misma tendencia, que no hubo diferencias en cuanto a riesgo hemorrágico, pero la eficacia en cuanto a prevención de ictus o embolia sistémica pues fue muy parecida. Quizá en este estudio salió un poquito más beneficiado rivaroxaban con respecto al resto. ¿Y qué dicen las guías? Bueno, pues las guías lo que vienen a decir es que en este tipo de pacientes frágiles tienes que hacer una valoración integral y, por supuesto, con ayuda de geriatría, porque yo no sé vosotros, pero yo en la consulta no tengo tiempo de hacer las escalas estas de fragilidad, de demencia, de caída, imposible, yo no puedo. Entonces yo creo que en este tipo de pacientes en los que les plantean dudas, por ejemplo, si nos llega este señor que acaba de cumplir en mayo 92 años creo que tenía, pues si me viene con una fibrilación auricular lo anticoagulo, porque sería un paciente muy activo y con una calidad de vida muy buena. En base a cómo vaya evolucionando ese paciente, como vayas viendo según va bajando en esa tabla, a mayor dependencia, menor expectativa de vida a corto plazo, pues quizá el beneficio de la anticoagulación no sea tanto. Por lo tanto, aquí yo creo que hay que contar con el servicio de geriatría para en ese tipo de pacientes decidir qué hacer. ¿Y qué pasa? Ese trabajo lo he puesto porque en base a la paciente que os acabo de contar, ¿qué pasa con los pacientes que dicen, bueno, no lo anticoagulo porque me da miedo por si sangra? Bueno, ese trabajo se publica en el New England en 2020 y se estudia a 984 pacientes con fibrilación auricular no valvular que no eran candidatos a recibir anticoagulación, o bien porque tenían sangrado previo, o insuficiencia renal, o bajo peso, no los anticoagulan. Y entonces los randomizan a placebo o 15 miligramos de edoxaban. Lo que se vio es que
el riesgo de ictus o embolia sistémica fue claramente inferior en la rama de Doxaban, y aunque sí que una tendencia a mayores hemorragias en este grupo, no alcanzó la significación estadística. Por lo tanto, en este tipo de pacientes, pues una opción sería ponerle una dosis bajita de edoxaban, 15 miligramos. Yo se lo planteé a esta mujer y dijo que al final su sobrino, que no lo anticoagulaba, digo, es internista, pues que decida. Y al final no se anticoaguló. ¿Qué pasa con los pacientes con antecedentes de hemorragia intracraneal? Esto es un problema. A mí por lo menos me agobia cuando llega alguno. Como sabemos, estos pacientes tienen mayor mortalidad, pero también tienen más riesgo de ictus, porque claro, les quitas la anticoagulación por la hemorragia y muchas veces son pacientes que tienen un alto riesgo embólico, pues pueden tener embolias. Entonces, ¿qué sabemos? Que sabemos que en principio la hemorragia cerebral espontánea sería una contraindicación absoluta, una contraindicación en principio para anticoagular a los pacientes. Si nos vamos a las guías, lo que nos dicen es que primero tenemos que ver si hay factores que sean modificables que hayan podido influir en que el paciente haya desarrollado una hemorragia cerebral. Por ejemplo, tiene una hipertensión mal controlada, si estaba en tratamiento antiagregante, además de anticoagulante previamente, y esto se puede modificar, si el paciente consumía alcohol, si tenía otros tratamientos que hayan podido influir, etc. Luego hay otros factores no modificables, evidentemente, como es la edad, como es que tenga una patología cerebral crónica, y lo que dicen las guías es que haciendo una valoración integral y, por supuesto, con ayuda de neurología, porque a mí yo por lo menos no se me ocurriría anticoagular a un paciente de este tipo sin que el neurólogo me diga que puedo. Pues con ayuda de ellos ya decidimos si merece la pena anticoagular o si no. Si merece la pena anticoagular, lo que dicen las guías es que al menos hay que esperar entre 2 y 4 semanas después de la hemorragia cerebral para iniciar la anticoagulación. Si decidimos no anticoagular, pues es una opción, es decir, mucho riesgo de resangrado, no anticoagulamos, y luego está lo que yo creo que aquí sería el papel más importante del cierre de orejuela, que sería en ese tipo de pacientes, ¿no? Pacientes con antecedentes de hemorragia cerebral con el riesgo embólico, cerrar la orejuela sería una opción, aunque en las guías es 2B, hay tres ensayos en marcha, 3 ensayos randomizados, que son estos 3 de aquí, el CLOS, el STROKE y el CLARENCE, que compara cierre de orejuela frente a anticoagulación oral en pacientes con FA y hemorragia intracraneal. Están en marcha y yo espero que salga favorecido esto. Si decidimos anticoagular a estos pacientes, pues vemos el trabajo que se publica en el JAMA en 2020, en el que compara pacientes con FA, hemorragia intracraneal, que se les vuelve a anticoagular después, y vemos cómo no hay diferencia entre warfarina y anticoagulantes directos en cuanto a ictus o embolia sistémica, pero sí que los anticoagulantes directos, de nuevo, salen favorecidos en cuanto a menos riesgo de hemorragia, de resangrado cerebral, de mortalidad e incluso de sangrado mayor. Por lo tanto, en este tipo de pacientes, después de 2-4 semanas, si decidimos anticoagular, yo me iría por la opción de los anticoagulantes directos. ¿Qué pasa con los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento invasivo o una cirugía? Esto es frecuente, de hecho, hasta un cuarto de los pacientes que reciben anticoagulación tienen que suspender temporalmente en los primeros 2 años de anticoagulación por este motivo. El tema es que no solamente es importante el riesgo hemorrágico, que también hay pacientes de muy alto riesgo embólico que hay que tener en cuenta, que en ese tiempo que se lo quitas puedes tener un problema. Lo que está claro es que la terapia puente hay que evitarla. Ayer me llamó un digestivo que no, es que le voy a poner heparina porque voy a hacer una endoscopia. Eso parece que está claro que hay que evitarla porque no aporta beneficios, sin embargo el riesgo de hemorragia aumenta claramente. Sí que hay un subgrupo de pacientes quizá que se podrían beneficiar de esto, los que tengan muy alto riesgo embólico, que dicen las guías que sobre todo si han tenido un ictus en los 3 meses previos a la intervención. Ahí te lo podrías plantear, pero de forma rutinaria no. ¿Y cuál es el mejor indicador según esos estudios que hay en las guías? El mejor indicador de bajo riesgo hemorrágico es el tiempo que lleva el paciente sin anticoagular. Más de 72 horas de suspensión de la anticoagulación se consideraría un indicador de bajo riesgo. También dicen que puedes medir los niveles de anticoagulantes, pero eso no es un predictor independiente de sangrado. Yo no sé qué niveles de anticoagulantes se miden, porque nunca lo he hecho, entonces prefiero quitárselo, que es lo que recomiendan, ¿no? ¿Y qué dicen las guías? Bueno, las guías te clasifican los procedimientos en mínimo riesgo invasivo, bajo riesgo o alto riesgo mínimo riesgo hemorrágico, riesgo bajo y riesgo alto. Los de mínimo riesgo serían los pacientes que van a ser sometidos, como por ejemplo, a lo que hacemos nosotros, implante de marcapasos, ablaciones sencillas, angioplastia programada, extracciones de muelas hasta 3, dicen, 4 ya no, 4 ya sería riesgo bajo. Luego los procedimientos de riesgo bajo serían, ahí está ya la endoscopia, y luego los procedimientos de alto riesgo, como veis ahí. ¿Qué dicen las guías? Bueno, dicen que en los procedimientos de mínimo riesgo puedes dar hasta la última dosis del día anterior u omitir la dosis justo previa del día anterior. No haces terapia puente y después del procedimiento, a las 6 horas, si todo se ha dado bien, puedes reiniciar anticoagulante
o puedes esperar al día siguiente. En los procedimientos de bajo riesgo, el grupo intermedio, dicen que puedes dar la dosis de la mañana del día anterior, o lo que dicen es que, bueno, que lo puedes suspender 24 horas, que no pasaría nada, y el día siguiente reiniciarlo al día siguiente de la intervención. Y en los procedimientos de alto riesgo te vienen a decir que al menos 48 horas antes de la intervención lo suspendas, no hagas terapia puente y que esperes 48 horas después de la intervención para reiniciarlo. Aquí, si tienes que esperar un poquito más, dicen que por encima de 72 horas en pacientes de alto riesgo puedes ponerles heparina según el protocolo de cada hospital y si el riesgo embólico es muy alto, como por ejemplo con los de menos de 3 meses, de un ictus en 3 meses previos. Hay una app, como todos conocéis, que es esta, que desarrolló la Sociedad Española de Cardiología junto con varias sociedades científicas, en la que tú le vas poniendo datos al paciente, datos del paciente, qué anticoagulante toma, qué intervención va a ser sometido y te dice qué tienes que hacer. Para que esta app, bueno, no he hablado por cuestión de tiempo, en procedimientos como por ejemplo ablación de fibrilación auricular, que no se suspende la anticoagulación, aquí no valdría. Y algunas angioplastias programadas tampoco habría que suspenderla, pero de eso no voy a hablar porque ya, si no, nos salimos de tiempo. ¿Qué pasa con el paciente oncológico? Bueno, el paciente oncológico, como todos sabemos, tiene más riesgo tanto de trombosis como de hemorragia. Además, con la edad, que es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de embolias, pues va asociado también la mayor incidencia de cáncer. Y el problema que tenemos aquí es que, igual que en los anteriores, pues son pacientes que suelen ser excluidos de ensayos clínicos. Si miramos algún trabajo que hay publicado, por ejemplo en 2019 creo que era, este trabajo lo que comparaba era pacientes con cáncer activo y que tenían fibrilación auricular. Bueno, pues se vio que en pacientes con cáncer, IFA frente a pacientes sin cáncer, IFA, la diferencia en cuanto a eventos y sangrados era muy parecida y de nuevo se ve que los anticoagulantes directos frente a warfarina en estos pacientes salían favorecidos tanto en eficacia como en seguridad, sobre todo en sangrado gastrointestinal. ¿Y qué dicen las guías? Bueno, las guías lo que vienen a decirte es pues más o menos parecido a lo que comentaba antes el compañero y en los anteriores casos, que tienes que hacer una valoración integral del paciente, tener una analítica con un hemograma, una bioquímica, una función hepática y ver sobre todo la función plaquetaria y junto con las especialidades pertinentes de oncología, la especialidad que esté implicada en el caso de la patología del paciente, pues si decidimos anticoagular, como primera opción deberíamos elegir los anticoagulantes directos. Hay que hacer un seguimiento estrecho de estos pacientes para ver que no haya interacciones farmacológicas de tratamiento quimioterápico con los anticoagulantes, hacer una correcta gastroprotección, sobre todo en tumores gastrointestinales, y hacer un seguimiento estrecho por si llega un momento en el que el riesgo hemorrágico es tan alto que ya no merezca la pena mantener el anticoagulante. Y por último, ya quedan 2 o 3 diapositivas, la patología hepática, que este tipo de pacientes, la verdad es que yo me he enfrentado poco a ellos, no he tenido muchos casos de pacientes con cirrosis relativamente avanzada que haya que anticoagular, pero como sabéis, pues tienen más riesgo hemorrágico y también, a diferencia de lo que se piensa que están anticoagulados de forma natural, eso no es cierto, también tienen más riesgo trombótico. De nuevo, se suelen excluir estos pacientes de los ensayos clínicos y el problema que tenemos, como sabéis, es que los anticoagulantes directos, pues muchos de ellos, la mayoría, tienen metabolismo hepático. Hay un trabajo que se publica en 2018, creo que era, que está muy bien porque te hace una valoración, una revisión de cómo enfrentarnos a estos pacientes con patología hepática y que necesita anticoagulación por fibrilación auricular. Bueno, lo que te viene a decir es que si el paciente tiene coagulopatía activa o menos de 50.000 plaquetas, en principio no habría que anticoagularlo porque el riesgo sería muy alto, el riesgo hemorrágico, y si no tiene ninguna de estos dos ítems, entonces habría que ver según la escala de severidad de Child de la patología hepática. Si el paciente tiene patología hepática leve, es decir, una puntuación de A en la escala de Child, podrías anticoagular con cualquier anticoagulante directo o con warfarina. Vemos que aquí en esta tablita se ve el metabolismo hepático, que el que menos tiene evidentemente es dabigatran, porque la principal eliminación es renal, el que más tiene es apixaban, y luego pues rivaroxaban y edoxaban están ahí. Si el paciente tiene una enfermedad hepática severa, es una puntuación grado C en la escala de Child, en principio no deberíamos de elegir ningún anticoagulante directo y si está en una puntuación intermedia, enfermedad moderada, aquí podríamos elegir, según las guías, que dice que según este trabajo, apixaban o dabigatran. En principio, edoxaban y rivaroxaban bueno, se podrían también elegir según poner aquí esa tablita, pero quizá dabigatran, ese sería el que tiene metabolismo renal, pues más renal, sería quizá el de más elección.
Este trabajo, este metaanálisis, compara a varios estudios que se han hecho en pacientes que tenían patología hepática y comparan anticoagulantes directos frente a warfarina. Hay muchos pacientes incluidos, es un metaanálisis importante, y vemos cómo los anticoagulantes directos, a pesar de su metabolismo hepático, e incluso también decir el trabajo que se favorecía en los pacientes con enfermedad hepática moderada, pues salen favorecidos tanto en seguridad como en eficacia los anticoagulantes directos. Aquí quizá dabigatran y apixaban fueron los que mejores resultados obtuvieron en cuanto a sangrado. Por lo tanto, si hubiese que plantearse anticoagulación en este tipo de pacientes, yo de nuevo pues me iría a los anticoagulantes directos. Y ya para finalizar, como conclusión, decir que la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular sigue siendo un reto, que precisa una valoración integral y multidisciplinar en determinados pacientes, que no hay que olvidar el beneficio de los anticoagulantes a pesar del riesgo hemorrágico y que el uso de anticoagulantes directos debería plantearse como primera opción en escenarios clínicos complejos. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, y como colofón, la última charla de esta mesa va a tratar sobre los temas más actuales, más candentes en anticoagulación, o sea, las novedades. Y para ello contamos con Guillermo Galeote, excelente hemodinamista y también con amplios conocimientos clínicos del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Guillermo. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que hacía mucho tiempo que a los hemodinamistas nos llamabais para hablar de anticoagulación y sí de cierre de orejuela, entonces he tenido que desempolvar la parte del cerebro relacionada con la anticoagulación. Y los temas calientes, yo creo que he elegido estos dos primeros, y el tercero, bueno, me lo habíais pedido que hablara un poco de este tema también, ¿no? El régimen antitrombótico en pacientes tras implantes de stents coronarios, creo que será un tema candente toda la vida. Tratamiento antitrombótico tras TAVI, es un tema que creo que está empezando a ser candente ahora y creo que todavía le falta. Y el tratamiento antitrombótico en pacientes con cáncer, en la que he revisado un poco los temas más importantes y luego os contaré un poquito lo que hay. Lo primero que me gustaría señalar es que es verdad que a los compañeros de la unidad coronaria y de la cardiología clínica les importan mucho las hemorragias, pero no nos tenemos que olvidar que la doble anticoagulación plaquetaria la ponemos para evitar la trombosis del stent. Es verdad que la trombosis del stent es una incidencia que no es muy alta, entre el 0,75 y el 1,5% según las series, pero es una patología con una mortalidad bastante alta. En esta serie, por ejemplo, del 2019, de casi el 27%. Y esto me parece que es importante. Además, en esta serie que excluyeron las trombosis muy tardías, la mayor parte de las trombosis eran trombosis agudas, es decir, que se producen en las primeras 24 horas. Y es que yo he vivido en la sala de hemodinámica de que los pacientes hace algunos años venían desde la unidad coronaria con inhibidores GP2B3A a la actualidad, donde vienen solamente con aspirina. Es verdad que yo en la sala de hemodinámica disponemos del cangrelor, disponemos de inhibidores, pero es verdad que ha habido como un giro de 360 grados, de venir tratados con inhibidores a ahora venir exclusivamente con aspirina, porque ahora se recomienda conocer primero la anatomía coronaria. Hay otra cosa que me parece muy importante hoy en día, y es que muchas de las trombosis, sobre todo las trombosis subagudas y tardías, se producen no por factores clínicos, sino se producen por factores mecánicos del procedimiento, como la falta de expansión, la mala posición, las disecciones residuales, el que haya placa también residual. Y esto, por ejemplo, con la imagen intracoronaria se puede evitar. Por eso la trombosis con stent en las series, cuando se usa la imagen intracoronaria, baja al 0,5%, es decir, algo que es muy significativo. Es decir, la imagen intracoronaria, la angioplastia compleja, el tronco, la bifurcación, la oclusión crónica, la lesión calcificada grave, no es una cosa de frikis o de hemodinamistas inseguros. Es una cosa que puede impactar en la duración de la anticoagulación plaquetaria de los pacientes. Es una cosa que me parece cardinal. Hasta tal punto que esto es de la intervention de la semana pasada, que a la hora de hacer un algoritmo de duración de la doble anticoagulación plaquetaria, ya no solo meten las variables típicas de riesgo hemorrágico, síndrome coronario agudo o enfermedad estable, o un stent, dos stents, sino que ya recomiendan diferente grado de doble antiagregación, es decir, duración, si has hecho imagen intracoronaria o no. Es decir, es algo que puede impactar y que quizá en el futuro incluso el cardiólogo clínico le debería exigir al hemodinamista que la angioplastia, sobre todo compleja, la haga con imagen intracoronaria.
Pero bien, yo entiendo que lo que más preocupa, sobre todo en estos temas, siempre son las hemorragias, que efectivamente los pacientes que sangran después del intervencionismo tienen una mortalidad más alta. Es algo que es muy claro, eso no hay que... como decía Víctor, la hemorragia intracraneal tiene una mortalidad del 50%, la hemorragia digestiva baja tiene una mortalidad del 3%. Entonces es importante. Por tanto, ¿qué estrategia elijo hoy en día en la duración de la doble antireacción plaquetaria? Pues me ha interesado mucho este metaanálisis, que me parece que puede ser la madre de todos los metaanálisis, porque son 24 ensayos aleatorizados de estrategias, casi 80.000 pacientes, donde si vemos en la gráfica B de abajo, en el síndrome coronario agudo, cuando prolongo mucho la doble antireacción plaquetaria, hay muchas más hemorragias, pero muchos menos infartos. Y al revés, cuando acorto mucho la doble antireacción plaquetaria, hay muy pocas hemorragias, pero hay muchos más infartos. En este ensayo clínico, al final, lo que salió es que el mayor beneficio neto lo produce la opción doble antireacción plaquetaria menos de 6 meses, de 1 a 3 meses, seguido por inhibidor P2Y12, incluso en síndrome coronario agudo. Pero cuidado, individualizar. Y es que en este tema me parece que, yo no os voy a poner nada de las guías clínicas, hay que individualizar. Hay que hacer una medicina personalizada. Cada paciente es distinto. Y me ha interesado mucho este estudio, el HOS-Exam, un estudio que me parece que lo han hecho los coreanos, que acaba de publicarse en el American College, donde ¿qué hacemos después de la doble antireacción plaquetaria? Normalmente, yo al menos lo que hacía era dejaba a la gente con aspirina, ¿no? Y hoy en día, pues este estudio, que me ha parecido sencillito y muy claro, dejar al paciente con clopidogrel, pues evidentemente impacta significativamente, ¿no? O sea, que me parece bastante razonable, pero yo creo que casi todos quitábamos el clopidogrel y dejábamos la aspirina, ¿no? Después de tal, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente tiene fibrilación auricular? Pues pasa que además le tengo que prevenir el ictus. Y entonces, claro, la triple terapia es la bomba, claro. En el WO es hasta el 44% de hemorragias. Estos son todos los ensayos clínicos que hicieron un poco para la triple terapia hoy en La Paz, por ejemplo, solo se utiliza prácticamente en el ingreso hospitalario y si el ingreso hospitalario está prolongado, ni siquiera, o sea, se lo acortan mucho antes. La estrategia en todos los estudios que más sangró era, lógicamente, doble antireacción plaquetaria más sintrón y la que sangra menos, la de NACO más clopidogrel, que es como están ahora saliendo nuestros pacientes. Ninguno de estos estudios tuvo, una vez más, potencia para diferenciar eventos isquémicos. Una vez más nos hemos olvidado un poco del tema de la trombosis, porque estamos más preocupados por las hemorragias. A pesar de eso no fue significativo, pero la mayoría de los estudios no tuvieron potencia suficiente para detectar esto. ¿Y si no sé qué hacer? Porque estoy con un lío ya que no puedo de tanta información, pues tenemos ahí las guías clínicas. No os he puesto ninguna de esas tablas tremendas, porque yo creo que en consulta es muy difícil estar así, son viendo 20 pacientes diarios, pero eso es una visualización de lo que opinan los americanos, y los europeos y los japoneses. Y veis un poco que, bueno, lo clasifica como siempre, síndrome coronario agudo, enfermedad estable, y bueno, es algo razonable, pero lo que te dicen de alguna manera es que individualices. Pero si todavía tengo muchas dudas, puedo utilizar estas escalas de riesgo, como el Precise DAP y tal. Evidentemente, yo creo que en consulta es difícil, pero a lo mejor en planta lo puedes mirar tranquilamente. Y ahora, ¿qué pasa con el tratamiento antitrombótico tras TAVI? Y he puesto eso, ¿nos hemos vuelto locos o qué ha pasado? Porque, por ejemplo, el tratamiento estándar, como sabéis, es de la doble antireacción plaquetaria, que nosotros la poníamos 3 meses. A mí me parecía que iba bien, no producía grandes hemorragias y no había grandes trombosis, me parecía que iba bien. Pero, de todas maneras, se le ha dado una vuelta a esto y se han hecho varios estudios. El Galileo, con Rivaroxaban, un estudio que tuvo que ser parado por problemas de seguridad, que participamos. El Atlantis, con Apixaban, un estudio que os comentaré que ha sido publicado en el American College. El Envisage, un estudio en el que estamos participando y que está todavía pendiente, y un estudio que ha impactado muchísimo en la práctica clínica de La Paz, que es el Popular TAVI, que se presentó el año pasado. ¿Qué es el Popular TAVI? Pues el Popular TAVI es un estudio que, sobre todo en su cohorte A, compara aspirina, una aspirina simple con doble antireacción plaquetaria tras TAVI. Y es un estudio que resulta, que dice, que sangra menos la aspirina que la aspirina más clopidogrel. Hombre, yo creo que esto no creo que lo sabíamos esto, ¿no? Bueno, pues sí, y es superior, efectivamente, la estrategia de aspirina es superior, y esto hace que ahora mismo las TAVIs en mi hospital, los cardiólogos clínicos se las estén dando solamente con aspirina.
Y yo estoy preocupado porque este estudio no tenía potencia ni tampoco buscó las trombosis subclínicas de la válvula TAVI, porque solamente se hacían ecos, no se hacían TAC 4D, que es lo que hay que hacer, y solamente se siguieron a los pacientes durante un año. Efectivamente, en el endpoint secundario pone que no hay inferioridad en el tema de los eventos isquémicos. Hombre, es que si llega a ser mejor la aspirina que la aspirina clopidogrel para los eventos isquémicos, pues casi ya rompo el título de cardiólogo, porque ¿no? Sería algo increíble. No alcanzó la superioridad, pero sí la no inferioridad. Pero ya digo, no se buscó realmente en este estudio de una manera decidida la trombosis de la subclínica de la prótesis. Y la trombosis de la subclínica de la prótesis me parece que puede ser relevante en el futuro para el deterioro de la prótesis y para posibles embolias. Sobre todo ahora que estamos tratando pacientes ya en torno a los 70 años con TAVI. Y entonces, bueno, es muy interesante este estudio que se ha publicado recientemente en el American College, que es el Atlantis. En este, por ejemplo, en uno de los brazos compara Pixaban con la estrategia de aspirina o doble anticoagulación plaquetaria tras la TAVI. Y en este estudio sí que buscaron con TC4D la trombosis subclínica. Entonces, el estudio, bueno, pues la verdad es que no ha salido significativo, no se alcanzó el objetivo de superioridad en beneficio neto. Sí fue la seguridad la misma, la seguridad sí fue la misma, pero no. Y lo que sí es cierto es que la Pixaban sí redujo la trombosis subclínica. ¿Pero qué ocurre? Que en beneficio neto no, porque la trombosis clínica no se vio que la beneficiara. Yo creo que es porque es solamente el seguimiento a un año. Yo creo que si esto a lo mejor se prolongara, se vería diferente. En fin, efectivamente el estudio en ese sentido no ha sido muy llamativo y para mí la verdad es que los NACOS creía que tenían un potencial en el mundo de la TAVI. Lo creía, pero sinceramente no está saliendo así. Y ahora, por último, simplemente comentaros algunos temas de cáncer que me habían pedido. Ya sabéis que el cáncer aumenta por 3 el riesgo de trombosis y por 2 el riesgo de sangrado. La fibrilación auricular y el cáncer comparten factores de riesgo. Muchos tratamientos antineoplásicos son cardiotóxicos y las enfermedades cardiovasculares junto a la segunda neoplasia son la principal causa de muerte en los supervivientes del cáncer. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues es verdad que esto de la trombosis asociada al cáncer es un problema relevante. Lo primero que se vio es que las heparinas de bajo peso molecular se asocian con una disminución significativa del riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa, sin un aumento significativo de las hemorragias mayores versus la warfarina. Pero es verdad que las heparinas, ponerse 6 meses una heparina bajo peso molecular subcutánea, pues me parece que puede ser un poquito problemático. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los NACOS fueron a por este nicho también. Fijaros todo el programa clínico en la profilaxis de la trombosis venosa profunda y el TEP, y todo el programa clínico del tratamiento en el TEP, ¿no? Pero estudios como el Hokusai, el SELECT-D, en fin, estudios que han impactado clarísimamente en las guías clínicas y, evidentemente, ahora los NACOS están recomendados en el tratamiento de la trombosis venosa profunda y del TEP en todas las guías clínicas, con algunos matices, pero en casi todas las guías clínicas, ¿no? Y este es el último que ha salido, que es el Caraballo, que salió el año pasado y que ya se ha introducido en alguna guía clínica, pero en otras no ha dado tiempo, y también el apixaban no fue inferior a la teparina en el tratamiento de la trombosis venosa profunda, y cuando algo no es inferior y es oral frente a algo subcutáneo, pues evidentemente, yo personalmente creo que lo tendría claro. Tampoco hubo un mayor riesgo de sangrado mayor, ni siquiera en los cánceres gastrointestinales. ¿Y qué pasa cuando hay FA? Pues bueno, en el nicho del FA ya seguramente no va a haber estudios aleatorizados. Hay algún subestudio, pero estudios propios seguramente no los va a hacer. Es verdad que la escala CHA2-VASc no está validada en los pacientes con cáncer, pero en este documento, que es un documento liderado por la doctora López Fernández de la Paz, que es un documento de consenso de expertos y recomendaciones de la Revista Española de Cardiología, que si tenéis interés lo podéis leer, pues al final también recomiendan a los pacientes con FA los anticoagulantes directos, ¿vale? Y por último, no he puesto mensajes para llevar, sino mi opinión, porque seguramente en el debate puede haber opiniones diferentes. En el tratamiento antitrombótico tras implantes transcoronarios hay que individualizar. Desgraciadamente hay que perder tiempo con estos pacientes y pensarlo bien, su riesgo hemorrágico, su riesgo trombótico y ver qué estrategia elegimos.
La imagen intracoronaria en el ICP complejo no es una cosa de frikis, sino es una cosa que puede impactar en el tratamiento y si podemos acortar la duración, puede ser que ese paciente no sangre, puede ser importante. Por lo tanto, es verdad que no somos un grupo que todas las angioplasias complejas las hacemos con imagen intracoronaria, pero creo que es algo, sinceramente, que hoy en día un residente tiene que conocer la imagen intracoronaria. No es una cosa ya en el 2021 de frikis o de gente que quiere hacer fotos buenas. Hay que seguir, en mi opinión, dándole vueltas al tratamiento antitrombótico Tastavi. No creo que esto pueda quedar simplemente con que los pacientes salgan con una aspirina y ya está. Creo que esto habría que darle otra vuelta e investigar un poco. Y bueno, y en general en el cáncer me parece que frente a las heparinas de bajo peso molecular, los anticoagulantes directos me parece una opción perfectamente razonable. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguien entre la audiencia que quiera hacer alguna pregunta. Doctor Tuñón. Gracias. Sí, pues muchas gracias a todos por las ponencias, muy buenas, muy ordenadas, muy docentes y yo he aprendido muchas cosas. Como yo vengo a aprender y no soy un experto en anticoagulación, pregunto, hace 10 años me acuerdo que salió publicado el estudio Averroes, que justo además cuando salió teníamos a Salim Yusuf invitado en nuestro hospital y me impresionó muchísimo porque comparaba apixaban con aspirina, creo recordar. Apixaban evidentemente era más potente para reducir embolias, pero lo que me impresionó es que la seguridad, creo recordar que salía similar. Hasta entonces yo había vivido una época en que cuando tenías un paciente con una FA y querías anticoagularle pero no estabas seguro, te daba miedo, que eso era más frecuente antes, se le daba aspirina, que al final se reveló que era muy poco efectivo, ¿no? Entonces me dio una gran impresión de seguridad. Luego, si no recuerdo mal, cuando salió el Aristóteles, yo creo que apixaban consiguió una reducción significativa, no demasiado boyante, de la mortalidad. Y luego creo haber recordado también datos con este mismo fármaco diciendo que cuanto más bajo era el filtrado glomerular dentro del arco en el que lo puedes utilizar, incluso los resultados eran mejores, algún subanálisis he visto. Con eso yo me he quedado con la idea de no experto de que el apixaban es fantástico, el apixaban es muy seguro y cuando algún paciente me preocupa un poco, yo lo utilizo como NACO muy seguro. En cambio, yo creo que habéis contado alguna cosa que matizan esto que acabo de decir, entonces me gustaría que lo discutierais un poco. ¿Es claramente el más seguro o realmente hay matices en esto? Yo diría que apixaban y la dosis de dabigatran de 110 son los que tienen un perfil de seguridad mejor, por lo que hemos comentado. Primero el dabigatran, la dosis de 110 es la dosis mejor testada, con más evidencia, aparte de ser eficaz, igual que los antivitamina K, sí que tiene mejor perfil de seguridad y apixaban también, tanto para las hemorragias intracraneales como hemorragias gastrointestinales, que algunos de los otros anticoagulantes no tienen un perfil tan bueno. Entonces yo diría que si quieres tener un perfil de seguridad en paciente con riesgo de sangrado, evidentemente también el apixaban tiene la ventaja, como ha dicho, de que en pacientes con insuficiencia renal avanzada sí que se puede usar hasta los 15 de aclaramiento de creatinina, mientras que el dabigatran tiene ese problema. Entonces yo creo que si quieres buscar ahí un perfil de seguridad porque temes que ese paciente es un paciente de alto riesgo de sangrado, mi opinión, aunque como todo esto, como no hay ensayos ni hay estudios de comparación directa, pues siempre es un poco cogiendo los datos de estudios que son muy diferentes entre sí, pero yo creo que sí que estaría en esa dupla para elegir. Sí, en ese sentido, yo cuando hacía las orejuelas, después de las orejuelas tenía que dejar al paciente 3 meses con algún antitrombótico para evitar la trombosis del dispositivo. Y entonces, muchos de estos pacientes que venían con hemorragias intracraneales digestivas y tenía que dejar 3 meses, a mí la experiencia que había tenido con la doble anticoagulación plaquetaria, que era lo que recomendaban de forma estándar, había tenido alguna mala experiencia, incluso hemorragia cerebral, y en un paciente con fiebre de orejuela. Entonces, a partir de la Averroes, yo empecé a utilizar un poquito de forma off-label el apixaban. Al principio lo usaba incluso a dosis como bajas, ya tenía cerrada la orejuela, como bajas y tal. Con eso, en realidad, la verdad es que esos pacientes en general fueron bien, no tuve ningún problema con ellos hasta el 3er mes que yo se lo quitaba, ¿vale? Solamente eran 3 meses, evidentemente era poco tiempo. Y me quedé yo también con esa idea, ¿no?
no sé si era correcta, pero es que creo que la Averroes es un estudio que es muy interesante en ese sentido. A mí me pasa igual. Yo como lo que has comentado, ¿no? Que la gente, parece que el anciano con insuficiencia renal, parece que Apixaban era el... Y pasaba un poco lo mismo. Luego es verdad que si te fijas, si miras trabajos que hay al final, van un poco todos en la misma línea. Siempre uno te va a decir, no, es que este es mejor también en ancianos, no, porque este tenía más... Al final, yo creo que hay que individualizarlo muy bien, ¿no? Depende de cada paciente, y también es cierto que muchas veces tendemos a poner, yo me incluyo, y de hecho lo ha comentado, que ponemos baja dosis cuando realmente no hay que poner tan baja dosis, y quizá a lo mejor también eso influye un poco en la impresión subjetiva que tenemos a veces, ¿no? Pero me pasa lo que a ti, que yo hacía un poco lo mismo con eso, sí. No sé si tenéis alguna experiencia, yo últimamente lo he visto hacer en el mundo de la hematología y en urgencias. Empiezan a sacar niveles de estos fármacos que realmente creo que no hay un endpoint clínico documentado en ningún ensayo. Luego se vio que algunos sí que habían utilizado, pero no sé si podría ayudar en estos pacientes que tenemos dudas, dosis altas, dosis bajas. Estuve revisando por el tema este de los escenarios complejos, sobre todo de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, las guías te lo ponen, hay documentos que te lo dicen, ¿no? Que se pueden medir niveles. Yo no tengo experiencia en eso, no sé ni qué nivel es el bueno ni el malo de ningún anticoagulante. Y la PAZ implementó este mes, eso los niveles. Eso es algo muy novedoso. Era algo que le estaba preocupando a muchos servicios y se ha implementado este mes porque tuve un paciente que había venido a la sala con anticoagulación y estuvimos discutiendo si meterlo en el procedimiento, era un follón, y pedimos niveles y nos dijeron, sí, os los podemos hacer por primera vez. Y fue muy interesante, efectivamente. Yo creo que ahí quizá el escenario donde quizá aportarían más ayuda es en el paciente que llega sangrando, que hay que meterlo a quirófano, ¿no? Yo creo que ahí ese sería el escenario donde quizá medir los niveles, que no sé cuáles son, pero creo que sería el escenario más importante. Imagino que en los próximos meses o años saldrán indicaciones respecto a esto. La verdad es que sí que es verdad que te dicen también los trabajos que hay, que al final el mejor indicador de bajo riesgo es quitarlo, y cuanto más tiempo mejor, ¿no? Sí, en esos, yo creo que pueden acabar teniendo un valor en esos pacientes que no cumplen, están en la línea de si tendrían dosis alta, dosis bajas. Hay un montón que están realmente, no, los pacientes pues un día tienen 80, el día previo tienen 79 y 11 meses, ¿no? O sea que hay un momento en el que a lo mejor probablemente sea algo a empezar a pensar en ellos. Oye, y con respecto a la hemodinámica, y no pensando en NACOS, que es verdad que cada vez los vemos más, pero todavía llega gente con sintrón. Yo quería saber vuestra opinión en los pacientes que vienen con un paracateterismo diagnóstico y luego hay que hacer angioplastia, o directamente angioplastia programada. ¿Cómo manejáis el sintrón? O sea, volviendo un poco al pasado, a los INRs me refiero. ¿A partir de 3 nos metéis con stent o a partir de más? Vamos a ver. ¿Cuánta parina? ¿Cómo lo hacéis? Es que esto lo hemos discutido y claro, yo aquí era enemigo y el perro viejo, o sea, es decir, se empieza a decir que los pacientes vengan sin suspender la anticoagulación al cateterismo, cuando nuestra tradición de siempre era en el sintrón suspenderlo y hacer la terapia puente con Clexane. Era una estrategia que no nos había ido demasiado mal, nos había ido bien. Yo no había visto problemas importantes. Entonces, un día viene un paciente con sintrón a cateterismo y se va a hacer por radial, pero no se puede por radial. Alguien no se da cuenta de eso y se va a la femoral. ¿Qué ocurrió? El paciente sangró en planta, hizo un hematoma retroperitoneal y me parece que llegó incluso a terminar falleciendo. Un cateterismo diagnóstico. Entonces, cuando a mí me contaron esto, es decir, digo, ¿por qué estamos cambiando esto? ¿Es tan necesario? ¿Por qué tenemos que cambiar todo tan rápido? Vamos a pensar un momento, ¿no? Y entonces volví a decir, pues mira, el sintrón, de momento, que siga como siempre. El sintrón que siga como siempre. Y yo, sinceramente, todavía no estoy completamente convencido de que los pacientes tengan que venir anticoagulados a la sala de hemodinámica. No estoy completamente convencido. A los de NACOS no les hacemos terapia puente, pero les digo que no vengan 3 días antes sin el NACO, ¿vale? Que ya no es NACO, sino un anticoagulante directo, porque ya no son nuevos. Y al de sintrón le seguimos haciendo terapia puente. Es que a mí me parece que eso es fundamental, pero es verdad que hay muchos grupos que ya van directo a los pacientes anticoagulados. Entonces no sé lo que hacen luego, porque nosotros luego después se inicia otra vez el sintrón como si fuera de primeras, claro, porque se le ha quitado. Nosotros en electrofisiología es verdad que pasa por lo mismo. Nos iba bien con el sintrón quitándolo y poniendo heparina. Es cierto que yo ahora lo que hace 2 semanas hice una ablación de FA con un paciente con sintrón, llevaba casi un año sin hacer una FA en un paciente con sintrón.
Y sí que es cierto que nosotros ya no hacemos terapia puente, en los NACOS es muy sencillo, en los puentes directos porque lo quitas y ya está. Y en el Sintrón lo que les decimos, hacemos un control 3 días antes y lo que hacemos es decir, pues 2 días antes no te lo tomes y ya está. Y cuando llegan a la sala, al final te pones la heparina que te toca cuando haces el transeptal y ya está. Pero es verdad que me pasó un poco lo mismo que ha dicho, que joder, nos va bien, ¿por qué cambiarlo? ¿No? Bueno, la terapia puente del Sintrón, perdón, solo la hacemos en la prótesis mecánica. En el resto es verdad que ya tampoco hacemos terapia puente. Eso se me ha olvidado, eso sí. Solamente en la prótesis mecánica. No, en el resto lo que hacemos es quitarlo, pero lo quitamos, ¿eh? No vienen con el Sintrón, lo quitamos. Claro, que no lo tome 2 días antes. Claro. Muy bien. ¿Se oye? Una pregunta. Soy Fernando Lozano, especialmente a mis compañeros hemodinamistas. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Guillermo, parece que nos empeñamos siempre en hacer lo último, y a veces es verdad que lo penúltimo no nos ha ido nunca mal, ¿no? ¿De verdad creéis que es necesario suspenderla o que el paciente venga solo con aspirina a la sala de hemodinámica en los escasez para luego realmente, teóricamente, el beneficio de que el paciente pueda ir a cirugía, que en nuestro caso es del 5 o menos %? ¿De verdad merece la pena? Tanto lo hemos comprobado para que eso nos compense las trombosis que vamos a tener si seguimos así. De hecho, si habéis estado en algún foro, bueno, hasta ahora virtual, la mayoría de los hemodinamistas no están siguiendo esas normas, ¿no? Porque realmente nos parecen que no se ajustan a la realidad. Bueno, no lo sé. Evidentemente cada hospital, cada guardia, cada paciente será un mundo. Yo no soy hemodinamista, soy clínico y me parece que los pacientes muchos ingresan el día de antes o hay que darles doble antiagregación. Evidentemente, es algo que en paciente que ha movido troponina, en paciente con disfunción, en paciente, yo no tengo dudas, creo que se lo damos. Es verdad que a lo mejor hay un subgrupo de paciente que es un dolor torácico dudoso, que sí que quieres ir a cateterismo, que a lo mejor esperas, pero ante el alto riesgo, no sé qué estáis haciendo, pero yo creo que lo mismo, ¿no, Guillermo? Sí, de hecho, creo que lo he comentado en mi presentación, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, Fernando, en La Paz, que ahora mismo los síndromes coronarios agudos, situación de ST de alto riesgo, estoy hablando también de los de alto riesgo, ya están llegando solo con aspirina, cuando hace unos años llegaban con inhibidores y luego pretratados con doble antiagregación, con adiuriclopi y luego con adidoplaso o adurita y tica. O sea, hemos dado una vuelta a esto completamente porque ahora es el tema de la anatomía coronaria, por lo que tú dices de la cirugía que se puede enviar el paciente a cirugía, cuando las cifras de cirugía son de eso que tú has dicho muy bajas. Yo he estado completamente en desacuerdo con eso, he ido a discutir mucho con Esteban de este tema, pero como están allí los mayores expertos en ensayos clínicos y en antitrombóticos del mundo, pues esto es lo que hay, esto es lo que dicen las guías y además no sé si el otro día me han comentado que incluso ya el pretratamiento está en un nivel de las guías que casi ya está en dañino. O sea, y tú dices, pero si esto nos iba bien. Esto le pasó a Alfonso cuando llegó el primer día a La Paz o el segundo día para hacerse una angioplastia, no sabía este tema y le produjo una trombosis aguda. Hasta que se lo expliqué, no, Alfonso, en cuanto veas esto tienes tú que poner el inhibidor o el cangrelor en la sala. Y vosotros tenéis cangrelor, nosotros no. Sí, lo metimos. Pero nosotros, o sea, en el Marañón hacemos lo mismo, o sea, pensamos más o menos lo mismo. Todo depende del diagnóstico. O sea, los que son síndromes coronarios agudos, seguro, con sus troponinas y con tal, mayoritariamente antiagregamos doble, sí. El paciente de 20 años con dolor pericardítico que le hacemos cateterismo, pues evidentemente no. Ahí está la clave de la cuestión. Todo esto viene, pues ya sabemos todos, por las nuevas guías que a su vez vienen del ISA-REACT, y es lo que ha sido. Pero en eso estamos todos de acuerdo, yo creo. Yo creo que además que si tú mandas a un paciente a la sala sin doble antiagregación, que cada vez será más frecuente por pero casi debe ir en la petición y he hablado con el hemodinamista que lo vas a hacer. Creo que es un procedimiento que tiene que conocer el médico que lo va a hacer, que está sin ese, oye, que no le he dado clopi, oye, que no me ha dado tiempo, pero es un mensaje que tiene que conocer el hemodinamista, no puede ocurrir eso que le pasó a este que nos dice, ¿no? Bueno, vamos a cortar. Bueno, sí, vámonos que... Muchísimas gracias a los tres. Gracias a todos.